Bien, pues vamos adelante con nuestro programa. Hoy es, hoy es viernes 21. Aquí en España, mañana, sábado 22, es jornada de reflexión, así se le dice públicamente, y el domingo 23 son las elecciones generales. Las elecciones generales de las cuales nacerá un nuevo gobierno en España. Bueno, este programa sabéis que tiene la vocación de ser un programa que ilumine desde la doctrina social de la Iglesia a la luz del Evangelio, ¿no? Nuestro compromiso social. Y por eso voy a dedicar a una reflexión pues a cómo iluminar, a cómo discernir, ¿no? Desde esta perspectiva de la doctrina social católica nuestro voto, teniendo en cuenta, como digo, que mañana es la jornada de reflexión y el domingo pues son las elecciones, ¿no? Bueno, voy a ello. No voy a decir, como os podéis imaginar, nada sustancialmente distinto de lo que dije en las elecciones todavía próximas anteriores, en las elecciones municipales, en las que también realicé un discernimiento. Pero bueno, es lo que toca en este momento y le pido al Señor su inspiración para hablar y para compartiros estos criterios. Bueno, en primer lugar, vuelvo a subrayar pues 5 criterios que ya referí, ¿no? Quise referir en las elecciones anteriores y que me parece que son como muy prácticos, ¿no? Criterios para discernir el voto católico, ¿no? El primero, discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen las políticas de los partidos y no por las simpatías o antipatías. O sea, es decir, que el discernimiento tiene que ser un discernimiento racional y no visceral. Que estamos en una cultura en la que la visceralidad, la emotividad, etcétera, pesan demasiado y hay una falta de racionalidad. Que nos tenemos que mover por razones, por convicciones, no por impulsos, no por impulsos. Por ejemplo, me ha llamado la atención pues que como ha habido algún debate, algún debate de esos en este tiempo electoral, y luego pues suele haber valoraciones de los debates, ¿no? Y bueno, para seros sinceros, yo no es que haya tenido la paciencia de estar viendo los debates o estar viendo, pero bueno, algún comentario de algún momento, alguna intervención he visto, ¿no? Aunque sea de una manera suelta, pero alguna he visto. Entonces me ha llamado la atención que cuando se hacen valoraciones de los debates, es curioso que los jefes de campaña, en vez de poner el acento en si lo que he dicho es verdad, en si ha habido razones de fondo, etcétera, etcétera, no, se juega como de alguna manera en donde se pone el acento es en ganar la simpatía. Cuidado con no suscitar antipatía. Hay que ser empático, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? He escuchado una reflexión que de una psicóloga, ¿no? Maya Angelou, que es citada por un jefe de campaña en el que dice, ¿no? La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Ojo a esto, O sea, fijaros bien, como si se dijese, mira, aquí poco importa lo que has hecho o lo que has dicho. La clave está para ganar votos en cómo le has hecho sentir a una persona. Yo le he hecho sentir, o sea, se ha sentido bien, le he hecho sentirse mal, ha sentido. Entonces, claro, estamos siempre jugando en ese mundo de la emotividad, que es súper manipulable. Esta frase de esta psicóloga Maya Angelou, pues ha sido referida durante esta campaña como argumento, como reflexión para valorar quién ha ganado, quién ha perdido un debate, ¿no? La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Entonces, claro, pues esto nos lleva a que la reflexión sobre nuestro voto tenemos que tener cuidado de no ser manipulados de esta manera.
Para mí lo importante es el discernimiento, el juicio ético que nos merecen las políticas de los partidos. Eso es lo determinante. O sea, sus políticas, sus programas electorales, qué juicio ético me merecen, ¿no? Luego hablaremos de ello, de qué criterios, ¿no? Qué criterios nos pueden ayudar para discernir ese juicio ético desde el punto de vista de la doctrina social católica. Segundo criterio a tener en cuenta, ¿no? Que también es muy clave. Anteponer el voto en conciencia al voto útil. A ver, hay que votar en conciencia. Lo que no se puede hacer es decir, ¿a qué me conviene votar para echarle a este? A ver, no, hay que votar en conciencia. ¿Qué pienso yo? No hacer un planteamiento instrumental, practicista. Eso no es votar en conciencia, eso es hacer del voto un plan estratégico. No, el voto tiene que ser expresión de lo que verdaderamente pensamos. Tenemos que anteponer el voto en conciencia al voto útil, ¿no? Detrás de esto del voto útil también está la referencia al mal menor. Claro que en la doctrina social católica se habla de la necesidad de recurrir al mal menor para poder, muchas veces discernir o para poder optar en la búsqueda del bien común, pero el mal menor tiene que ser algo excepcional. El mal menor no debe de ser la forma habitual de hacernos presentes los católicos en la vida pública. Porque claro, si siempre estamos con el mal menor, al final el mal menor se convierte en perverso, porque nos habituamos a él. Si el mal menor es el recurso habitual de los católicos, al final es una dinámica en la que se convierte en una estructura de pecado. Porque no apostamos por el bien. Jesucristo no dio su vida por el mal menor. No, Señor. Jesucristo dio su vida por el bien. Con lo cual, aunque claro que dentro de la doctrina social católica se habla del mal menor, pero tenemos que tener cuidado, entender que nosotros por lo que tenemos que optar es por el bien posible, más que por el mal menor. Alguno dirá, bueno, pero bien posible y mal menor es lo mismo. No es lo mismo. Porque el bien posible es la búsqueda, pues igual el bien completo no será posible, pero busco el bien posible, no busco el mal menor, no voto en conciencia, antepongo el voto en conciencia al voto útil. Y por desgracia, pues muchas reflexiones que estamos escuchando en tertulias políticas, pues van diciendo, no, vóteme usted a mí, porque si no me vota a mí, pues va usted a perder su voto. O sea que estamos siempre llamando al practicismo, al voto útil, y no estamos llamando al voto en conciencia. Tercer criterio para el discernimiento. Discernir a tenor del partido político más que de las personas, dado que no existen listas abiertas y aquí se les impone la disciplina de partido. Luego yo creo que no hay que estar muy centrado en que es que aquí se presenta no sé quién, aquí se presenta no sé quién. Esto suele ocurrir más todavía en las elecciones municipales, ¿no? O en las autonómicas, pero aquí pasa lo mismo. O sea, olvidémonos, porque aquí no estamos votando a un candidato, estamos votando a las siglas de un partido político, porque no nos permiten. En el Senado sí se permite tener listas abiertas, y en el Senado, en el sobre del Senado, sí sería correcto el que alguien hiciese una elección por una persona, pero en la medida en que su partido político le diese después libertad de voto. Porque si yo en la lista del Senado elijo a un señor que me parece que tiene pues unos principios, pero claro, él está bajo disciplina de un partido, entonces en realidad no estoy eligiendo
a una persona, aunque se me dé la posibilidad en la papeleta del Senado de elegir a personas. En realidad tengo que contar con el partido político, de no ser que diesen libertad de voto, que no lo dan, ¿eh? Entonces tenemos que discernir a tenor del partido político, más que de las personas, más que de los rostros. Esto parecerá un poco duro, pero es lo que hay. Es lo que hay. Pues con el sistema que tenemos no se nos da otra alternativa, ¿eh? Bueno, en cuarto lugar, lo dije y lo repito, ¿eh? A ver, votar es un acto de responsabilidad civil, ¿eh? Es una obligación moral votar, hasta el punto de que quien no vote esté pecando. Hombre, yo no diría eso, porque puede haber, vete tú a saber, situaciones, circunstancias, etcétera, pues que no se puede hacer de esa cuestión un intrínsecamente malo, no se puede hacer eso, ¿eh? Pero sí es un acto de responsabilidad social, ¿eh? Y decir, no voy a votar porque me viene mal, porque me da pereza, porque me echa para atrás ponerme ahí en la cola, pues no me parece que eso sea responsable, ¿no? Y con lo que muchas veces se dice, ¿no?, que el derecho a la queja, el derecho después a la crítica, disminuye mucho si uno, por pereza, por falta de responsabilidad, pues no se ha tomado en serio el ejercicio del voto. Entonces, votar es un acto de responsabilidad social, ¿no? Y cuando alguien tuviese pues una imposibilidad, porque él en conciencia cree que tiene una imposibilidad de votar a ningún partido político, porque en conciencia no ve en ellos ni un bien posible, ni un mal menor, ni nada por el estilo, pues es preferible votar el voto en blanco a la abstención, a no ir a votar. Es preferible, porque el voto en blanco por lo menos manifiesta un acto de responsabilidad, un decir, yo he ido a votar, y si en conciencia he visto que había pues en mi conciencia una imposibilidad de votar por ninguno, voto en blanco. Y ahora vienen los practicistas. Pero es un momento, el voto en blanco, ¿a quién favorece, a quién no favorece? A ver, vamos a votar en conciencia, vamos a olvidarnos de quién favorece y quién no favorece. Vamos a hacer las cosas en conciencia. Por lo tanto, y en quinto lugar, voy a concluir los 5 puntos. Y en quinto lugar, orar por quienes sean elegidos en las urnas, ¿eh? Recordando 1 Timoteo capítulo 2, dice: ruego pues lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y respeto. Nuestro compromiso de oración ahí tiene que estar presente, ¿no? En resumen, a ver, de una manera breve, repito estos 5 criterios y ahora me meto en profundizar más en algunos de ellos, ¿no? Primero, discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen las políticas de los partidos y no por las simpatías o antipatías. Segundo, anteponer el voto en conciencia al voto útil. O si quieres te lo digo de otra manera. Elegir el bien posible más que el mal menor. En tercer lugar, discernir a tenor del partido político más que de las personas, dado que no existen listas abiertas, ¿no? Y se les impone en todo caso la disciplina de partido. Cuarto, acudir a votar como un acto de responsabilidad social, y es preferible, llegado, ¿no?, pues una imposibilidad de una opción concreta, es preferible el voto en blanco a la abstención. Y quinto, orar por quienes sean elegidos en las urnas. Estos son, ¿no?, pues los criterios que ya recordé en las elecciones municipales y que ahora los recuerdo brevemente. Bien, y antes de seguir adelante, subrayo dos, para ahondar en esta reflexión, dos aportaciones que yo creo que han sido, pues en esta campaña, pues frescas, ¿no? Una, la de la asociación Enraizados,
La Asociación Enraizados hizo un llamamiento, hizo un manifiesto en pro de los principios no negociables de Benedicto XVI, ¿no?, de cara a estas elecciones. Ese fue pues una declaración que se hizo, pues si no mal recuerdo, allá por el 10-11 de julio. Esta Asociación Enraizados, bueno, hizo este manifiesto en la que daba criterios, ¿no? Porque yo he puesto en el primero de los puntos que os he compartido es discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen las políticas. Bueno, pues aquí esta declaración de Enraizados nos ayuda a ello y se sirve de los 4 principios no negociables de Benedicto XVI. Dicen ellos, ¿no?, que sabemos que la bondad y la maldad conviven entre nosotros y nuestra conciencia nos tiene que advertir de ellos, ¿no? Sabemos que cada vez que miramos hacia otro lado, de alguna manera con las leyes contra la vida, contra la familia, las ideologizadas, etcétera, cuando miramos hacia otro lado, el mal avanza, ¿no? Por eso, por nuestra responsabilidad hacia el bien, hacia buscar el bien común hacia la sociedad, por eso no es importante decir hagamos un discernimiento en estas elecciones desde estos principios no negociables de Benedicto XVI, ¿no?, que son los siguientes. Primero, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Porque claro, si no tienes derecho a la vida, si una institución pública, si un gobierno no va a tutelar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, entonces ya, ¿qué va a hacer? Si ni siquiera algo tan básico como eso va a ser tutelado, ¿qué podemos esperar? Segundo, la defensa del matrimonio natural y de la familia que nace de dicha unión. El matrimonio natural, es la célula básica de la sociedad, ¿no? Tercero, la libertad de educación de los padres como primeros responsables de sus hijos. Frente a esta tendencia en la que el Estado pretende constituirse él en papá, sustituyendo a la familia de los padres, anulando el derecho educativo de los padres, ¿no?, la patria potestad incluso de los padres. Y cuarto, el bien común en todas sus dimensiones nacional y mundial, buscando el bien común especialmente en la defensa de los más débiles, sabiendo que en ese compromiso que tenemos por el bien común siempre tiene que haber, ¿no?, pues anteponer a los más débiles en su defensa, tanto a nivel interno nacional como a nivel internacional. Estos 4 son los principios no negociables. Los repito. Primero, defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo, defensa del matrimonio natural y de la familia que nace de dicha unión. Tercero, la libertad de educación de los padres como primeros responsables de los hijos. Cuarto, el bien común en todas sus dimensiones, nacional y mundial. Bueno, esto creo que son los 4 criterios más prácticos, ¿no?, a la hora de hacer ese discernimiento. Ha habido algunas asociaciones importantes como la CONCAPA, que sabéis que es la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que se ha adherido a esta declaración de Enraizados, ¿no?, sobre la importancia de discernir nuestro voto desde estos cuatro puntos, ¿no? Y otro punto, ¿no?, que quería comentar, pues es un artículo que publicó recientemente, hace pocos días, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, sobre las elecciones, ¿no?, sobre nuestro discernimiento, nuestro criterio de discernimiento ante las elecciones. Publicó este artículo, si no me equivoco, en el periódico El Debate, y bueno, pues como era de esperar, cada vez que un obispo también ejerce ese derecho de ver, de iluminar a sus fieles, pues también le ha caído la del pulpo. Pues esperamos, es que está claro que una cosa a la que tenemos que
que tener en cuenta o tener claro es que la predicación de la palabra de Dios siempre es someterte, bueno, pues a la prueba de la manipulación, de la incomprensión, etcétera. Yo he leído por ahí, no, es que Monseñor Jesús Sanz Montes lo que ha dicho, eso va a favor de no sé qué partido, va en contra del otro. A ver, no es propio de la Iglesia el decir a quién hay que votar. No es propio de la Iglesia el estar apuntando o citando a qué partido debes de votar, sino dar criterios, compartir criterios para que el votante, el católico votante, tenga desde la iluminación de esos criterios, pues un ejercicio iluminado de su voto. Entonces, eso es así. La Iglesia siempre lo hacemos así, lo tenemos claro. Que luego viene alguien diciendo, ay, es que usted al hacer esto está insinuando. Mira, perdone usted, yo estoy hablando en conciencia. Usted lo que pasa es que no tiene capacidad de pensar en criterios éticos, sino que su pensamiento es en criterios de practicismo político. Y entonces a mí me importa poco el practicismo político, ¿sabe? Porque creo que por el camino del practicismo político pues hemos llevado la nación a donde la hemos llevado. Yo quiero hablar desde los criterios, pues, de la doctrina social de la Iglesia, que son los que nos dan consistencia, no desde el practicismo, porque usted lo que está pensando es a ver en qué puchero cae esto que yo estoy diciendo. No, esto que está diciendo cae en este puchero, cae en el otro puchero, perdone. Hablamos en dos planos distintos. Bueno, que es un poco, por lo tanto, lo que ha ocurrido, ¿no?, con respecto a la intervención de Monseñor Jesús Sanz Montes. Entonces voy a leer y comentar su artículo, pero vamos a tener primeramente pues un momento de volver, un momento de oración, volviendo al regalo con el que hemos comenzado el programa, el de la Virgen del Carmen, y para ello, para acordarnos de que esta celebración de la Virgen del Carmen nos ha dado ese regalo tan bello, ¿no?, de ese joven salmantino, Pablo, con sus votos perpetuos recién realizados, y acordándonos, haciéndonos recordar a todos nosotros que, cuidado, que el cielo, eso de que puede esperar, no, que nunca es pronto, demasiado pronto para encontrarse con Dios. Aprovechando ese regalo que nos ha dado la Virgen del Carmen, bueno, pues vamos a escuchar este canto de música católica, canto a la Virgen del Carmen. El Señor Jesús Sanz Montes publicó en el diario El Debate un artículo con el siguiente título: Elecciones generales, alternancia o alternativa. Entonces voy a leerlo comentando algunos párrafos. Al comienzo él habla sobre el intento de silenciar la palabra del obispo, que él es consciente, antes de empezar, voy a escribir, pero soy consciente de que existe una presión muy grande para que la Iglesia no hable de la esfera pública, no hable de las leyes, no hable de las formas de gobierno, intentar meter a la Iglesia dentro de la sacristía y que tenga un ámbito en lo que lo religioso no tenga presencia en la esfera pública. Bueno, entonces, a eso se refiere él cuando dice lo siguiente. A ver, lo voy a leer. Voy a decir una cosa, que don Jesús, la verdad es que es un hombre que tiene una expresión literariamente muy bella, muy bella. Yo a veces suelo decir que es un hombre que habla y escribe en relieve, Pero bueno, es muy hermoso que entre los obispos tengamos estilos distintos también de expresión, ¿no? Dice él: son distintas las miradas de los curiosos que escrutan nuestras palabras o silencios, nuestras presencias o ausencias, cuando los cristianos en general y los obispos en particular entramos en la liza de la plaza pública sin encaramarnos en los púlpitos habituales. Las cosas públicas, nos dicen, que no son objeto de nuestra reflexión, empujándonos al ostracismo hasta sellar nuestros labios, censurando la palabra o emparedando nuestra presencia en el rincón de lo sacral.
El mutismo y la invisibilidad es lo que desean algunos como escenario cotidiano de la presencia cristiana en toda la trama social, en el mundo de la cultura, las artes varias, la opinión, los debates éticos, los retos y desafíos sociales y un largo etcétera. Como mucho, se nos permitiría seguir respirando en alguna sacristía recoleta o en algún anfiteatro ritual, mientras desamortizan nuestro espacio para otro tipo de sainetes de imperativo popular con derecho a la fila cero, al patio de butacas y entresuelo y al mismo campanario si el aforo resulta estrecho o ineficaz. Pero resulta que no es así. Tenemos el derecho y el deber de acercar también nuestra palabra, esgrimir nuestras razones, exponer nuestras reservas ponderadas o nuestra crítica constructiva en la edificación de la ciudad secular de la que formamos parte. No aceptamos las nuevas catacumbas que algunas siglas políticas y sus terminales mediáticos nos imponen sin más, confinándonos allí como apestados, sin voz ni voto, empujándonos a la inanidad. Bueno, este es el arranque del artículo. Y como veis lo que pone el acento es decir, a ver, existe una presión muy grande para que los obispos no hablen. Claro, y una de las tentaciones principales que puede tener un obispo en esta situación que estamos en España, ¿sabéis cuál es? Callarse para no meterse en líos. Esa es una de las tentaciones principales que puede tener un obispo. Cállate, no digas nada, porque como digas algo, te van a coger una palabra, te la van a sacar de contexto, vas a ver unos titulares, te van a poner... Claro, entonces es meter miedo para que los obispos no ejerzan su función magisterial, de iluminar también la situación en la que vivimos. Que quede claro, que existe esa presión. Os lo digo también yo, por propia experiencia, o sea, esa presión existe. Bueno, así arranca su artículo, ¿no? Y entonces, en la segunda parte, vais a ver que él se centra en la importancia de decir, bueno, yo voy a hablar desde un criterio ético, yo voy a hablar desde el discernimiento de la doctrina social. Ya sé que van a intentar decir, este está aprovechando esto que dice va para el puchero de este partido, va para el puchero del otro. Perdone, yo estoy hablando desde mi ámbito y usted está queriendo entender las cosas o sea, sin entrar en mi razonamiento. Por ejemplo, yo he visto algún titular que dice, Monseñor Jesús Sanz habla a favor de tal partido aunque no lo menciona. Mire usted, ¿quiere usted dejarle al obispo hablar desde los criterios de la doctrina social y entrar, ¿no?, en ellos y no empezar ya a juzgarlo desde su perspectiva practicista, incapaz de utilizar argumentos éticos? Bueno, entonces dice él, han pasado 4 años y pico con una gestión política que no nos ha dejado indiferentes. Salvados los aciertos que hayan podido tener lugar, me pesan en mi conciencia ciudadana y en mi alma cristiana lo que en estos años llenos de sobresaltos hemos podido contemplar con recortes que soslayan las libertades, censurándote e imponiéndote una cosmovisión de la sociedad que determina tantas cosas. Es justo y necesario señalar algunas, sin que me mueva un reglamento de partido, ni un ideario protocolario, y menos aún una intencionalidad de cota de poder. No hay siglas políticas que me impelan a señalar como inadecuado o a desear como conveniente lo que ahora voy a decir. Porque mi única referencia, aunque algunos no lo entiendan, es ese modo de ver las cosas, de acompañar las personas a mi lado y de aspirar a los bienes sociales de un pueblo con el que escribo la historia, que tiene como referencia la vieja sabiduría bíblica, el ejemplo bondadoso de Jesús de Nazaret y la larga tradición cristiana que ha forjado una particular cosmovisión aprendida de los santos, que nos inspiran, y también de los errores en los que nuestra fragilidad más los contradice, en cuyas lecciones correctivas también hemos de aprender. Bueno, entonces sigue adelante su artículo y en primer lugar a continuación lo que dice es que lo primero es creer en la verdad. En la verdad.
como punto de partida para la reflexión. Dice, en primer lugar, el valor máximo a la verdad. No una verdad demagógica que tiene trampas, ni una posverdad amañada para engañar a mansalva, sino la verdad límpida, humilde y retadora, esa que nos hace libres, como dijo Jesús. Por eso soy crítico ante quien hace de la mentira su arma política. Mentir a sabiendas, mentir en el currículum que los desacreditan, mentir en sus promesas incumplidas, mentir engatusando a los que confían ingenuamente, a los que se confían ingenuamente. La sarta de mentiras que hemos visto en estos años arrasa cualquier credibilidad en los labios mendaces que las proclaman e imposibilitan siquiera prestar más atención a las trolas de los trileros profesionales desembarcados en la política. Es decir, lo que don Jesús dice en este párrafo es que hemos visto muchísimas mentiras en estos años, pero mentir continuamente. Yo no voy a hacer esto de ninguna manera. Enseguida lo estás haciendo. Yo no sé qué. Aquí, o sea, es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo hemos sido testigos de lo que es faltar a la verdad, ¿no? Sigue adelante su reflexión y ahora se centra en decir, cuidado, que hemos visto, ¿no? Hemos visto en estos años, hemos visto, además de muchas mentiras, pues cómo se ha implementado de una manera express, a olla de presión, las agendas ideológicas de las nuevas ideologías, pues de un nuevo orden mundial, de las nuevas antropologías, o sea, que ha sido tremendo, ¿no? Dice, lo leo. Segundo lugar, después de haber subrayado eso de cómo se ha faltado la verdad. En segundo lugar, dice, duelen las agendas ideológicas que con prisa zurupeta han sembrado confusión y fatal modificación en la humilde verdad antropológica de la ley natural, cuando hablamos de la vida naciente, creciente y menguante, de la identidad de varón y mujer, imponiendo el despropósito abaratado del aborto como derecho, la eutanasia como empujón matarife, la vida precaria a la intemperie sin encontrar trabajo o sin mantenerlo dignamente, o poder llegar sin infarto a fin de mes cosidos de deudas. Otras leyes han puesto en la calle terroristas, abusadores y violadores, o han destruido la verdad antropológica en torno al transgénero o la disforia sexual. Jugar así a ser dioses arruina vidas inocentes en nombre de las fantasías o frustraciones de quienes las promueven y cuyas derivas no tienen vuelta atrás. Como en otros países donde los juguetones empezaron antes, ahora querrían poder inútilmente remediar. O sea, ojo que esa agenda ideológica que se ha puesto se ha introducido en plan express ha sido tremenda. Y no se podía haber hecho con un acelerador más apretado. Sigue adelante su reflexión y ahora también subraya, además de esa agenda ideológica, pues LGTB, etcétera, etcétera, pues cómo también se ha manipulado la historia, las raíces cristianas, cómo se ha pretendido reescribir, ¿no?, nuestra tradición y nuestra cultura. Dice, hay un hecho que nos identifica como comunidad histórica, cuando llevamos más de 500 años conviviendo con nuestras inevitables tensiones culturales y lingüísticas, pero enriqueciéndonos precisamente en la plural diversidad. Tras tocar esta saludable convivencia en una dialéctica confrontadora, deja pingües beneficios en sus fautores, pero ha vertido demasiada sangre inocente en una impostura subversiva que daña nuestro entendimiento fraterno, nuestra mutua ayuda en tantos sentidos. Máxime cuando se pretende reescribir la historia, que no sucedió más que en el imaginario de algunas derrotas y frustraciones, llegando a indultar como moneda de cambio a quienes han insidiado sediciosa y violentamente la convivencia social, cambiando las leyes y los ámbitos judiciales.
Porque fijaros, aquí don Jesús está haciendo referencia, obviamente, a ese reescribir la historia, a esas leyes de memoria democrática, o sea, es decir, a imponer por ley lo que hay que pensar de la historia. ¿Usted me quiere dejar pensar a mí? ¿Usted a mí me va a imponer por ley lo que yo tengo que pensar de la historia? Pero eso es increíble, ¿no? Y eso se lleve a la escuela, y los niños tienen que recibir por ley una lectura ideologizada de la historia. ¿Quiere dejar a la gente pensar? Bueno, entonces ahora llega, después de que aquí don Jesús en su artículo ha hablado de la gran, o sea, de cómo se ha atentado contra la verdad, ¿no? En esta legislatura, cómo se ha atentado contra la verdad, cómo se ha impuesto una agenda ideológica totalmente ajena a nuestra tradición, cómo se ha pretendido reescribir la historia. Ahora dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué hacemos? Y dice en este párrafo: desde mi conciencia ciudadana y mi referencia moral cristiana emerge una duda. Si hubiera un cambio de gobierno que pusiera fin a estos dislates con una mayoría plena o compartida con afines, ¿estaríamos hablando de una alternancia o de una alternativa? Porque venir más o menos a lo mismo, pero gestionado por otros gestores, sería lamentable las consecuencias en una nación como España, de tan precioso patrimonio cultural y moral en su larga andadura histórica. No basta una alternancia, necesitamos una real alternativa, sin palabras huecas o morosas que terminen dejando las cosas como están. Una alternativa en donde los cristianos no pedimos privilegios, sino libertad ante las líneas rojas infranqueables. La vida en todos sus escenarios, naciente, creciente y menguante. La verdad verificable en programas políticos que no mienten. La libertad religiosa y cultural. La libre elección educativa de los padres para sus hijos. La historia reescrita con memorias tendenciosas que reabren heridas. Las confrontaciones que nos enfrentan fratricidamente. El bien moral de la unidad de un pueblo con una historia, paisaje, lenguas y riquezas complementarias, el acompañamiento de personas vulnerables en su flanco de desamparo débil. O sea, fijaros aquí, don Jesús dice, a ver, que es que lo que ha ocurrido, pues en esta legislatura ha sido muy grave. Ahora la historia es, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Una alternancia o una alternativa de verdad? Porque una alternancia, que es el riesgo, ¿no? Venga, vamos a cambiar porque tenemos que echar como sea, ¿no? A los que han hecho esto. Sí, pero la pregunta es, ¿pero verdaderamente estamos dispuestos a tomarnos en serio el cambio, la alternativa que esto requiere? ¿O es que en el fondo tantas veces ocurre que criticamos lo que han hecho y luego cuando llega una alternancia y llegamos a gobernar, las cosas se quedan básicamente como estaban, porque no nos atrevemos a cambiarlas, porque una vez que ya se han introducido, ya cualquiera las cambia ya, porque hay que tener claro, hay que enfrentarse contra un pensamiento dominante que a nivel europeo, que a nivel mundial empuja mucho, claro. Entonces la pregunta que aquí don Jesús plantea es, a ver, que no necesitamos solo una alternancia, necesitamos una alternativa. La alternancia es que gobiernan otros, pero en el fondo ya el mal que se ha hecho no se rectifica. Eso no es lo que necesitamos una alternativa. El tema no es quién vaya a gobernar, sino el tema es, ¿vamos a tener la clarividencia y la valentía de cambiar lo que se ha hecho mal, de rectificarlo? O ya una vez que ya está hecho ya no hay quien lo cambie. Y concluye don Jesús diciendo en su artículo: no esgrimo citas bíblicas, concilios, referencias papales ni documentos episcopales, sino la conciencia ciudadana con principios morales que bebe de esas fuentes cristianas, posicionándome crítica o esperanzadamente ante quienes se nos exponen como candidatos para gestionar nuestra gobernanza. No hay ninguna sigla política que nos represente, ni hemos delegado en ningún partido nuestra cosmovisión cristiana, pero hay grupos o nombres que no deberían contar con nuestro voto ante sus ataques y contradicciones, mientras algunos con diferente calado sólo se aproximan parcialmente.
un reto responsable ante las próximas elecciones en las que nos jugamos tanto. Bueno, pues este es el artículo de don Jesús, elecciones generales, alternancia o alternativa. Y señores, yo me acabo de pegar un susto cuando he visto el reloj, porque he dicho, madre mía, si yo pensaba hablar de esto después de otros temas, pero está claro que quedan para el próximo programa.